Comenzamos. Bueno, bienvenido el nuevo Ceremi de Agricultura de la región de Ñuble, César Rodríguez. Bueno, un hombre de la zona, conocedor de las problemáticas, ya se ha desempeñado antes en este rol y hoy día viene a abordar los nuevos problemas también. Muchas gracias por estar con nosotros, Ceremi. Gracias, Roberto, por esta oportunidad de poder conversar contigo y también con todas las personas del agro, ¿no? que se acercan a este tema tan apasionante y tan necesario para nuestra región. Sí, porque nuestra economía tiene una base agraria súper importante, hay muchos empleos que dependen del sector. Por eso le quería al tiro preguntar por este plan de recuperación inclusiva que anunció el presidente Gabriel Boric, Apoya a Chile. ¿Cuáles son las medidas que se van a implementar para la pequeña agricultura? ¿Cómo se van a implementar? Sí, bueno, es un programa que tiene una buena cantidad de medidas que son muy necesarias en un momento complejo, un momento de altos precios, de costos de producción también que han subido, etc. Mira, en el agro, fundamentalmente en el agro, para centrarnos en eso, lo primero es que hay algunas medidas que también tienen que ver con la lógica de sustentabilidad que está imponiendo el Ministerio de Agricultura, como por ejemplo un plan de restauración del bosque nativo que permite fundamentalmente un aporte en reactivación económica, porque eso ayuda a generar más mano de obra. Es un programa de alcance territorial que va de Coquimbo a Magallanes, por lo tanto también lo tendremos en nuestra región de Ñuble, que se inicia en el mes de mayo, que involucra aproximadamente 3.700 empleos directos y más de 6.000 empleos indirectos, ¿ya? Para poder realizarlo, y que fundamentalmente está dirigido como objetivo a lograr la reforestación del bosque nativo, actividades para iniciar procesos de restauración in situ en ciertos lugares que permitan, por ejemplo, proteger ciertas cuencas o proteger lugares donde hay recursos hídricos. Entonces, además de tener un efecto ambiental positivo, lo que genera fundamentalmente es dar dinamismo a la economía a través de la contratación de mano de obra en cerca de 10.000 personas en empleos directos e indirectos. Así que desde mayo ya tendremos novedades en la aplicación de este programa en nuestra región. El segundo punto, sí, hay otro punto muy importante, que el de ferias y mercados campesinos, que justamente lo que busca es acercar a los consumidores a la producción local, por lo tanto también dinamiza la actividad económica de la agricultura familiar campesino, pero no de cualquier producto. Primero la producción local, pero segundo también es de productos que sean producidos más sanamente, con prácticas agroecológicas, que tengan menos dependencia de agroquímicos, menos uso de agroquímicos, ojalá sin agroquímicos, y con una baja tasa de uso de fertilizantes químicos. Por lo tanto, aquí se potencia mucho la agricultura familiar campesina local, donde estos mercados ojalá estén lo más descentralizados posible, o sea, en comunas rurales, y por lo tanto ahí también se va a hacer un énfasis en el potenciamiento de estos mercados locales o de estas ferias locales. Va a estar de la mano del trabajo que viene a realizar el INTAP, y se van a realizar distintas convocatorias a partir del mes de julio aproximadamente, porque ahí ya viene el buen tiempo y podemos empezar a establecer los lugares donde se van a situar estos mercados para productos locales. O sea, productos locales de las comunas rurales para consumidores también locales. Estas convocatorias de las que habla usted están orientadas a que postulen sindicatos, organizaciones de productores. ¿Cuál es la lógica de estas convocatorias? ¿O son los municipios, los PRODESAL los que tienen que postular? PRODESAL y organizaciones campesinas. ¿Ya? PRODESAL y organizaciones campesinas. Aquí también nos interesa en la región que participen grupos de organizaciones de usuarios de agua, que muchas veces han estado un tanto ajenas a esta actividad. Por ejemplo, las comunidades de agua, que son grupos organizados, pero que no han podido participar de estas instancias. Ahí también nos interesa que ellos organizadamente estén con sus productos a partir de sus canales de riego, a partir del uso del agua sustentable,
puedan presentar sus productos en sus comunas más cercanas. Existe Y una aquí bajada... tenemos 3 o 4 organizaciones de regantes muy interesantes con las cuales podemos trabajar. ¿Existe una bajada regional ya de esas cifras? ¿Sabemos cuántos mercados campesinos se podrían instalar en la región? Sí, en este momento estamos justamente en una identificación, pero al menos deberíamos tener, porque ya hay algunos mercados que están funcionando, hay algunos mercados de feria que están funcionando, pero a nosotros nos gustaría cubrir toda la región, por lo tanto, al final de este programa, al menos tener 21 programas, 21 mercados, ¿no? O sea, al menos tener uno por comuna. ¿Ya? Algunas comunas faltan, por ejemplo, el día estuve en la comuna de Coihueco, no hay mercado campesino, nos interesaría mucho ahí poder invertir para que la comuna también lo tenga. Y ahí vamos a ir viendo justamente con mayor énfasis en aquellas comunas donde no tenemos cobertura del ya programa que viene desarrollando el DAP de mercado campesino. Sí, sí. Seremi, otro tema del cual le quiero preguntar tiene que ver con algo muy presente, especialmente en esta temporada de vendimia. Bueno, ya terminó para muchos. La problemática de los viñateros de Litata. Ellos siempre han sostenido que los precios que se les pagan están muy por debajo de los costos de producción, particularmente porque ellos tienen altos costos de producción en los segmentos de muy pequeños productores. Y bueno, y porque la uva no es cualquier uva tampoco, muchas veces se trata de parras muy antiguas que ya no tienen la productividad que tenían cuando eran jóvenes. ¿Qué solución ve usted? ¿Qué le parece lo que han propuesto ellos, por ejemplo, en términos de un poder de compra estatal, o la prohibición de la vinificación con uva de mesa, o las críticas hacia los vicios de mercado, donde dice que Concha y Toro y otras viñas tienen ahí un manejo del mercado que atenta contra la libre competencia? Mira, desde el año más o menos 2016 aproximadamente, se ha ido dando un cambio en la realidad de la producción vitivinícola y de la producción de uva también. Hay que entender primero de que hay dos productos muy importantes del Valle del Itata: la uva por un lado y los vinos. Eso al menos son los dos productos más importantes, porque son, si bien es cierto, son cadenas relacionadas. Para los agricultores es distinto abordar uno u otro, ¿no? Si produzco solo uva o produzco vino, son exigencias, realidades distintas, ¿no? Si bien es cierto, están relacionados, son distintos. Entonces, lo primero es que el esfuerzo que ha hecho el Ministerio ya desde sus buenos años es, por un lado, hacer que la uva que se está produciendo en el Valle del Itata mejore en su valor. Hubo un periodo muy largo donde el valor de ese, como tú bien mencionas, pues, estuvo muy bajo, y eso significó conversar, dialogar, establecer mesas de trabajo con los poderes compradores, que en general eran las grandes empresas vitivinícolas del país. No olvidar de que en Chile, de las 5 empresas elaboradoras y comercializadoras de vino, de las 5 más grandes del mundo, 3 son chilenas. Y por lo tanto, en ese sentido, lo que queríamos era tener una conversación para poder valorar lo que significaba la uva que hay en el Valle del Itata, ¿no? Especialmente las 3 cepas más ancestrales, como son País, Moscatel de Alejandría y el Cinsault. Y paulatinamente esa cuestión, esa discusión de la cadena se ha ido entendiendo. Si bien es cierto, los valores no son los valores que uno podría desear, hoy día se ha ido transparentando los valores de esas uvas, y además han ido entrando nuevos actores que han podido facilitar la comercialización de la uva, especialmente los agricultores que tienen menos superficie, los agricultores de menos de 3 hectáreas. Y por lo tanto ahí irrumpe 2 a 3 cooperativas en la zona, ¿no? Como en Coelemu, en Cerro Negro, y entre la zona de San Nicolás, Portezuelo, Ningüe. Y por lo tanto ello ha permitido acopiar de mejor forma, empezar a pagar más por calidad, una mejor información de precios a los agricultores, y también una mejor relación con las grandes viñas, que eso paulatinamente, a lo mejor no con la velocidad que queremos, lo que ha ido permitiendo es una mejor relación y una mejor valorización de la uva
de las uvas ancestrales. Ese es un camino. Ese camino hay que seguir profundizando. Hay que seguir teniendo centros de acopio que hoy día están en manos de pequeños agricultores y que justamente uno los puede ver, ya son tangibles, uno puede ir a conversar con ellos, y el camino que va a seguir el Ministerio de Agricultura es poder ir transparentando de mejor forma la información de mercado. ¿Cuáles son los precios a futuro y los precios vigentes? De tal manera que los agricultores tomen una mejor decisión y una mejor conversación también. El Ministerio de Agricultura mantiene una buena conversación, especialmente ODEPA, con las grandes pymes. Entonces, ese es un camino. Transparentar el mercado, mejor información y la participación de actores asociados, como las cooperativas que te he mencionado, de pequeños agricultores en el negocio, que les permite negociar volúmenes, negociar cantidades de uva de mejor manera con las grandes viñas, porque uno a uno, la venta uno a uno y la venta individual con las grandes viñas generaba estas distorsiones que tú mencionas. Entonces ese es un camino que hay que seguir profundizando. El segundo camino en el tema vitivinícola es mejorar la calidad y la performance de los vinos que se hacen en el Valle del Tata. Y ahí también, ahí hay un camino muy interesante de ProChile, que ha podido abrir mercados extranjeros y también ha podido ir desarrollándose otras iniciativas que ha realizado el Ministerio de Agricultura con reforzar el trabajo dentro de la bodega, que estaba durante la década pasada o hace 2 décadas muy poco prolijo, ¿no? Entonces, el INTAP, el mismo Servicio Agrícola y Ganadero, con su gestión de información, ha ido de una u otra manera mejorando la inversión y la calidad de los vinos, una mejor asesoría técnica para la enología y también mejorar la infraestructura. Y ya lo que tenemos hoy día es algo muy concreto. Tenemos alrededor de 60, puedo quedarme corto, pero alrededor de 60 empresas que producen vino, pequeños emprendimientos que producen vino de mejor calidad, con algunos premios que ustedes mismos nos han presentado. En distintos concursos ya se empieza a notar la presencia del Valle del Itata. Hace un tiempo atrás el Valle del Itata no se sabía lo que era. Era como un productor de uva indiferenciada. Hoy día ya estamos hablando de vinos de buena calidad, y ese es el segundo camino que es fortalecer a las pequeños productores de vino, que sean vinos más diferenciados con la característica de ser ancestrales y que también tienen este sello de origen de la condición campesina, ¿no? De pequeños volúmenes pero de muy buena calidad. Ese es el segundo camino. Y el tercer camino, que es muy importante también, es fortalecer la conversación, el diálogo, es fortalecer la mirada asociativa. Por ejemplo, estos mismos viñateros, lo más importante, estos pequeños viñateros, estas pequeñas empresas que producen vino ancestrales con estas mismas cepas, ojalá que comercialicen con sus marcas, pero que busquen mercados juntos, porque así les permite abordar con el volumen necesario que exigen estos mercados internacionales e incluso los nacionales, para poder llegar en común acuerdo a un mercado manteniendo sus diferencias, manteniendo sus marcas, manteniendo su propio sello, ¿no? Entonces, la organización, el trabajo asociativo tiene que seguir fortaleciéndose. Estos son los 3 caminos: mejorar el valor de la uva, mejorar la performance y el acceso al mercado de los vinos, y en tercer lugar, hacer un trabajo más mancomunado como cadena. Yo creo que en esto solamente quiero decirte una cosa. A mí, el Valle del Itata hoy día es una muy buena noticia, ¿ya? Que hace 10, 15 años atrás era mucho el dolor, hoy día paulatinamente ha encontrado su camino, y yo estoy muy optimista justamente por la labor que han realizado con mucho esfuerzo muchos de los viñateros del Valle del Itata. Dejando aparte el segmento de aquellos productores de vino que les ha ido muy bien y logran comercializar el vino embotellado con mucho éxito, me quiero enfocar en el segmento de aquellos que comercializan uva a granel y vino a granel. Ellos particularmente, usted plantea en el primer camino, que como objetivo aumentar el valor de la uva. ¿Eso significa el poder de compra estatal del que yo le hablaba, o esa idea está descartada? No, lo que pasa es que el poder estatal de uva tiene que estar incorporado en la medida que no existan otras alternativas. Pero hoy día sí existen otras alternativas.
Es que Cotriza, se usa el ejemplo de Cotriza. Claro, lo que pasa es que justamente Cotriza es un poder comprador cuando no actúa los poderes compradores privados. Ya. No es que todos los años compre trigo. Pero es que a mí me ha tocado reportear en los últimos 10 años y no he visto en la uva más de 200 pesos el kilo, entonces no sé por qué me habla del aumento del valor. Siempre se mantiene bajo los 200 en circunstancias que los costos están arriba de los 300, entonces, ¿cómo evalúa usted lo que se ha hecho en términos de este trabajo asociativo, los acopios, el INDAP? ¿Usted tiene una buena evaluación entonces? ¿Considera que hay que seguir por ahí? Yo tengo una buena evaluación justamente en la labor de las cooperativas porque le ha ido dando valor. Ojo, el tema de los costos hay que sincerarlos, ¿no? Hay que sincerarlos. La producción, la producción de un kilo de uva, el costo de la producción de un kilo de uva, en algunos momentos, claramente, como tú mencionas, era mayor que el valor que le estaban pagando, pero ya desde hace algunas temporadas el valor del kilo, el precio que le han estado pagando es mayor que el costo, si bien es cierto un negocio estrecho, es mayor que el costo de producción. Pero 180, están pagando 180, 150 pesos. Sí, claro, pero eso es lo que te menciono. Cuando nosotros teníamos valores en un momento determinado que eran menos de 100 pesos, cuando estaba el costo más o menos en 120, 130 pesos, claramente que ahí era un déficit, pero paulatinamente el valor del precio de la uva, el valor que le están pagando el precio de la uva, porque acuérdate que el valor del precio de la uva hay un precio base y después viene algunos aportes o bonificaciones por volumen. Entonces, no es que definitivamente cuando se liquida el valor sea de 150 pesos o de 180 pesos. Hay valores por volumen y que eso genera justamente la reliquidación de esta cooperativa. Porque si yo al final le vendo a las grandes viñas un volumen más grande, yo tengo un valor que después se entrega a los agricultores. Entonces, ojo con el tema del precio porque al final el valor final de cada agricultor no es el valor del que está en la pizarra, ¿no? Porque se reliquida con valores de volúmenes, por incentivos al volumen, ¿ya? Y en general lo que hemos ido viendo de la información que nos entregan estas cooperativas es que el valor es mayor que eso. Ahí hay facturaciones que son privadas, que nosotros no tenemos, pero lo que te quiero decir es que el valor que se le paga al agricultor no es el valor de la pizarra, es un valor mayor porque hay bonificaciones por volumen, que justamente es el beneficio de trabajar asociativamente en estas cooperativas. Que no lo tendrían los agricultores si que trabajaran individualmente. Eso es lo que te quiero decir. Perfecto. Seremi, ahora lo llevo a otro tema que se puso de moda con la pandemia, la seguridad alimentaria, el alza del precio de los alimentos, el miedo al desabastecimiento, y ahora con el tema de la guerra en Ucrania, la invasión a Ucrania, se vuelve a hablar de los cereales, se habla del petróleo, y bueno, y el petróleo que afecta también al transporte y de los productos agrícolas. ¿Cómo ve usted la posición de Chile frente a estas amenazas? ¿Está en riesgo acaso el abastecimiento de alimentos de la población de Ñuble, por ejemplo? Mira, lo primero que hay que decir es que efectivamente esta crisis internacional, que no solo es producto de la guerra la exacerba, ¿no? El fenómeno pandémico nos pone en alerta en términos de lo dependiente que estamos en una buena cantidad de alimentos para poder autoabastecernos. En el caso del trigo, más de la mitad del trigo es importado, en el caso de la carne también, mucho en aumento, y en el caso de las oleaginosas, cuando hace un par de décadas teníamos una buena producción que ha ido disminuyendo y ha ido habiendo desviaciones hacia otros cultivos, especialmente frutales, hacen que en definitiva uno tenga que pensar en aquello, en que planificar no es tan malo, planificar es muy importante, pero esta planificación no puede venir unidireccional, no puede ser solo el Estado. Tiene que haber una planificación que tenga que estar relacionada con la conversación con las comunidades agrícolas, en este caso las organizaciones agrícolas.
Y en este plano yo creo que hay cierto consenso ya de que necesitamos abordar el uso del suelo también con una mayor diversificación. Y eso implica hoy día pensar en nuestros cultivos tradicionales, especialmente en legumbres, hortalizas y cereales. ¿Ya? Eso es muy importante. Por lo tanto, hay que intentar aumentar la superficie, especialmente de estos tres, que han ido bajando paulatinamente. No solo porque se ha ido derivando hacia otros productos, sino que también es que el suelo está siendo usado para otras cosas, especialmente en el crecimiento de la ciudad o para otros fines, ¿no? Como lo que hemos visto con el tema de las parcelas de agrado. Entonces, ¿cuál diría usted? Perdón que lo interrumpa, Seremi. Sí. Antes que continuar con esta idea, en la región de Ñuble, qué bueno que mencionó el tema de la competencia por el uso del suelo. En la región de Ñuble, ¿cuál diría usted que son los factores que han hecho disminuir la superficie de los cultivos tradicionales que usted menciona? Sí, yo creo que fundamentalmente uno de los factores es el crecimiento de las ciudades, porque si tú ves el crecimiento de las ciudades se da justamente en los lugares donde está la mejor productividad. Las ciudades más grandes de Ñuble están donde está la mejor productividad de suelo, la mejor calidad de suelo. ¿Ya? Ahí hay un fenómeno innegable que tiene mucho tiempo, ya lleva muchas décadas. Y por lo tanto ahí hay una competencia muy fuerte de otras actividades, que es lo mismo que pasa con la mano de obra. ¿Ya? Si tú ves, la mano de obra ha ido disminuyendo sustantivamente en el mundo del agro, ¿cierto? Para las actividades agrícolas, y eso tiene que ver con que hay otras actividades que, como por ejemplo la construcción, que son muy atractivas para la mano de obra y por lo tanto se desvía personas que trabajaban, fuerza de trabajo que estaba en la agricultura, se empieza a desviar hacia otras actividades. Aquí pasa lo mismo con eso, ¿no? Hay ciertos hay ciertos fenómenos que empiezan a ocurrir que hacen que el suelo se empiece a ocupar en otras actividades y por lo tanto se pierda suelo para la actividad agrícola, especialmente porque hay un fenómeno de crecimiento. Yo diría que un primer error como país que tenemos es que no planificamos o planificamos poco justamente el crecimiento de las ciudades. ¿Ya? Y las ciudades se extienden. Al extenderse las ciudades empiezan a ocupar suelo. Ese es un primer fenómeno. El segundo punto es que efectivamente nosotros también tenemos que decir de que lo que hacemos agrícolamente muchas veces somos muy buenos productores, pero no tan buenos en agregar valor a nuestra lucha. Que es un punto que ha venido ocurriendo también. Por lo tanto, tenemos que pensar que el valor de la materia prima que tenemos, además de hacerla de calidad, le tenemos que dar, además de sentir de que es de calidad, tenemos que agregarle el valor necesario para que justamente esa materia prima compita de mejor manera con los distintos usos del suelo o de las actividades económicas en nuestra región y en todas las actividades, en todas las otras regiones de alta tema agrícola. Por ejemplo, Chile es un muy buen productor en calidad de trigo. Pero si nosotros no le damos el valor a la molinería para que diferencie su producción de trigo y sean buen trigo, un trigo que uno sepa, un pan que uno sepa que es de muy buena calidad, justamente lo que hacemos es indirectamente indiferenciar esa calidad del trigo. Chile produce una muy buena calidad de arroz, especialmente en la zona de nuestro mapa arrocero, que es muy corto, entre Retiro y San Carlos. Pero si nosotros no le decimos al consumidor, mira, este trigo tiene tales características, tiene tal composición, y es mucho mejor que otros trigos que vienen de otros continentes, nosotros también vamos perdiendo el valor de nuestra propia producción. Perdón, esa es una segunda razón. No hemos sido capaces de darle muchas veces el valor a los commodities, a los cereales, a las legumbres que nosotros tenemos. Y eso es un trabajo que hay que empezar alguna vez, hay que empezar a profundizar. Pero entonces me dice que la solución pasa por ahí, porque yo lo que he visto es una reducción de la superficie de los cultivos tradicionales, por ejemplo el trigo, aunque han tenido buenos años últimamente, pero es muy, muy inferior a lo que había 10 o 20 años atrás, para qué hablar de las legumbres. Entonces mi pregunta es, ¿el camino debe ser generar incentivos
es que faltan incentivos. Los agricultores siempre se quejan de que no hay políticas públicas que apoyen este tipo de cultivos, y por eso muchos se cambian. Yo creo que hay que retomar la conversación de la cadena, de la cadena de valor. Yo creo que estamos muy desarticulados. Esa es mi impresión. En un momento determinado seguimos ese camino. Yo no sé si recuerdas, nosotros en Ñuble existía, desde Ñuble surgió una iniciativa muy interesante de conversación, de una conversación de todo el clúster de la carne. Y que eso se perdió en el tiempo. Ese diálogo y esa conversación se perdió, y ahí habían elementos de innovación, de valor, que empezaron a adaptarse a sistemas de producción para poder generar justamente lo que estamos conversando. Existen distintas mesas que en este último tiempo no han conversado, no han dialogado. Lo que tiene que hacer justamente el Estado, lo que tienen que hacer los organismos como la Secretaría de Agricultura y los organismos ministeriales con sus servicios, es justamente provocar esa conversación para buscar este camino, que es el camino de darle más valor a la actividad agrícola. Y darle más valor a la actividad agrícola no es que venga un iluminado o una iluminada de siglo, tienen que haber distintos actores de la cadena para que justamente se pueda potenciar la labor de justamente estos sectores que están un poquito hoy día más deprimidos. El país no es solo fruta, es fruta, pero es más que fruta. ¿Ya? Es cereales, es legumbre, es producción de carne, tiene mucho más valor, especialmente en una región como la nuestra, que es una región de transición, que no tiene un nivel alto de especialización, que tiene muchas actividades agrícolas diversas. Entonces, pero existe la lógica es poder llegar a ciertos acuerdos en la cadena para justamente darle mayor valor a la actividad agrícola, que es factible de hacer porque la producción primaria en general es una producción de buena calidad, tanto en Ñuble como en otras regiones del país. Sí, es que es muy rentable hoy otros cultivos que no son los tradicionales, como el avellano europeo, por ejemplo, que ha crecido exponencialmente. Entonces, competir frente a eso requiere de... Sí, perdóname que te interrumpa en eso. Eso es muy importante, ¿no? Eso no se puede desconocer. Pero lo que no ha ocurrido, Roberto, es que el avellano europeo no ha reemplazado las grandes superficies del trigo. Ya. ¿Entiendes? A eso me refiero. ¿Hay un espacio para el avellano europeo? Por supuesto. ¿Hay un espacio para los cerezos? Por supuesto. ¿Hay un espacio para los cereales? Por supuesto. También lo hay. A eso me refiero. El suelo agrícola de Ñuble tiene espacio para tener distintas vocaciones. Uno no podría pensar de que hay ciertos rubros que se van a producir en toda la región, desde la cordillera al mar. Hay ciertas especificidades, hay ciertas vocaciones. Y por lo tanto, de esas vocaciones es la que yo creo que hay que empezar a acordar para levantar también los cultivos tradicionales, para levantar también la agricultura tradicional, que hoy día tiene un valor, que está siendo más consumida, incluso por los jóvenes, ¿no? Los jóvenes están valorando mucho más muchos cultivos tradicionales. Hay que mirar también al consumidor, que está cambiando porque es así, es la lógica, ¿no? La lógica etaria nos manda muchas veces. Bueno, y antes que se nos acabe el tiempo, le quiero preguntar si este gobierno va a continuar con la prórroga de la ley 18.450 de fomento al riego. Mucho se habló en la discusión de la prórroga anterior, la última prórroga, se habló de la focalización en la pequeña agricultura. ¿Hacia dónde va? ¿Qué pretende hacer el gobierno con esta ley? Sí, obviamente que, mira, uno de los elementos estratégicos del Ministerio de Agricultura del presidente Boric es justamente atender, ocuparse de la crisis hídrica en la cual estamos. Y en esto el Ministerio de Agricultura tiene algo que decir, especialmente en el agua para riego, ¿ya? Y por lo tanto, la ley 18.450 obviamente que se va a continuar, se está en discusión, hay algunas propuestas en este tema. Lo que yo te puedo adelantar de la información que ya nos han entregado es que, claro, hay un foco de igualdad, de inclusión social con la agricultura familiar campesina. Eso es innegable.
a pesar de que ya la Comisión Nacional de Riesgo ha ido incorporando algunos elementos en los años anteriores, Sí. desde hace 5 o 6 años ya, un poquito más, 7 años, ya ha ido incorporando a la agricultura familiar campesina en sus concursos que realiza, y ahí hay un aprendizaje, ¿no? Hay un proceso de evaluación y un aprendizaje. Pero también hay otros elementos que son muy importantes, que es el tipo de obra, el ahorro energético, la eficiencia del riego, ¿ya? Son elementos que son muy importantes que hay que potenciar en la ley de riego, que hay que potenciar en la ley de riego. Lo que te hablaba en el inicio, el trabajo y la participación de las organizaciones de usuarios de agua en esta ley. ¿Cuál es el rol que van a cumplir? Seguramente en esta ley van a cumplir un rol más importante que lo que se venía dando. Entonces, eso también es son elementos que van a ir cambiando en la ley y que esperamos que la primera propuesta, obviamente que esté antes de la primera propuesta para discusión en el Congreso, que esté pronta para empezar la discusión, porque creemos que va a ser una discusión larga, porque es un tema muy sensible. Sí, Pero porque ahorro energético, eficiencia del riego, participación de las organizaciones de usuarios de agua y también la inclusión social de la agricultura familiar campesina son elementos que van a ir más explícitamente en la nueva ley. sí, y debe ser rápido porque entiendo que la prórroga vigente expira en diciembre, el 31 de diciembre, me parece. Así es. Por lo tanto, es un tema legislativo de este año. Eso es lo que digo. Bueno, Seremi, le agradezco mucho su tiempo, le deseamos mucho éxito en su gestión y seguimos conectados para estar atentos a los desafíos que tiene en su administración, particularmente en materia de la pequeña agricultura. Sí, muchas gracias, Roberto, y siempre disponible a hablar con ustedes en esta expresión de revista y de cobertura del agro que ustedes tienen, que siempre las leo desde hace mucho tiempo. Muchas gracias.